una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Pues estamos en esta nueva edición de nuestro podcast Educando a través del cine que estamos produciendo aquí en la UAM Xochimilco como un servicio social de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico del doctorado en Humanidades. Y en esta ocasión pues contamos con dos estudiantes precisamente de nuestro programa de doctorado. Tenemos a Mario Martínez, que pues él se está especializando en cine iraní y hoy nos propone precisamente analizar y platicar con ustedes sobre una película iraní, ¿no? Contemporánea, ¿no? Y también tenemos a Héctor Cobo, que también pues, es un compañero de nuestro programa y que él va a funcionar como comentarista, ¿no? de los análisis que vayamos a hacer aquí en esta ocasión. Entonces, hoy por hoy, pues la película que sobre la que vamos a platicar se llama Una separación. Es una producción del 2011, como les digo, de Irán. El director, productor y guionista es Asghar Farhadi. El fotógrafo es Mahmoud Kalari. Y pues ya, los actores son Leila Hatami, Maiman Maadi, y otra serie de actores, sobre todo jóvenes, que forman parte de los personajes de esta familia, que ya nos contará precisamente Mario de qué se trata la película. Pero para empezar, pues vamos a el audio de la reseña para que todos sepamos de qué película estamos hablando y adelante. Una separación. ¿De qué se trata la película? Esta obra aborda temas como la justicia, las diferencias entre clases sociales, las brechas generacionales y la moral religiosa. También roza temas de ética de la salud como el cuidado a los enfermos y ancianos, el aborto y el embarazo, y el cuidado de las infancias y las adolescencias. Todo hilado a través de los conflictos pasionales que vive una familia durante una etapa de desintegración. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? Nader y Simin son una joven pareja de clase media iraní que inician un proceso de divorcio. Simin, preocupada por el futuro de su hija adolescente Termeh, quiere irse a vivir al extranjero para tener una vida mejor. No obstante, Nader se niega a acompañarla porque el padre de un anciano gravemente enfermo de Alzheimer, quedaría desamparado. En este contexto, Simin decide dejar a la familia para ir a vivir con su madre y Nader se queda solo con Termeh y su padre enfermo. Nuestro protagonista se ve obligado a contratar a Razieh, una mujer embarazada que tiene una hija pequeña, para que lo ayude a cuidar de su padre, en lo que él y Termeh están ausentes. El conflicto de la película se detona cuando un día Nader regresa más temprano de lo habitual a su casa y descubre que Razieh y su pequeña hija no están, y después Termeh encuentra a su abuelo inconsciente y atado a un lado de su cama. Al regresar, Razieh discute fuertemente con Nader, quien la echa de la casa a empujones. La mujer, poco después, sufrirá un aborto y acusará a Nader de haberla agredido físicamente y ser el responsable, desatando así un pleito legal catastrófico para ambas familias. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la película? Esta película brilla por su guión, construido mediante diálogos intensos que retratan la psique de cada uno de los personajes, así como sus pasiones y preocupaciones. La trama, con giros inesperados y puntos de tensión cambiantes, es tan impredecible como verosímil. Los roles están interpretados por actores profesionales que se funden con sus personajes y transmiten una credibilidad pocas veces vista en producciones de recursos limitados como lo es esta.
En cuanto a la puesta en escena, predominan los interiores y el uso de sets, y hay momentos de acción tanto en el día como en la noche, lo cual, aunado al montaje clásico cronológico, otorga una temporalidad clara y un tono conciso a la trama. El uso constante de cámara en mano y Steadicam ayuda a construir el realismo que envuelve a los personajes, y el predominio de los planos medios y primeros planos establece la intimidad entre el espectador y los protagonistas. Aunque en algunos momentos es necesario algo de conocimiento sobre lo importante que es la religión en Irán, sobre todo en temas como justicia, divorcio y equidad de género, la mayor parte de la película es diáfana para el espectador promedio. ¿Cuál es la significación de la película? Una separación es una tragedia de lo cotidiano. Muestra temas a los que la clase media de cualquier país del sur global está expuesta. Dificultades económicas, problemas de acceso a la justicia, acceso a la salud y a la vejez digna. Los personajes, llenos de virtudes y defectos, luchan por mantener la estabilidad en circunstancias tan comunes como terribles. ¿Cómo calificarías la película y por qué? La película posee una calidad cinematográfica indiscutible que la coloca entre las obras maestras iraníes del siglo XXI. Así lo demuestra los galardones que recibió, entre los que destacan el Oso de Oro en la Berlinale, el César, el Globo de Oro y el Oscar a la mejor película extranjera en 2012. Bueno, pues ya volvimos y pues Mario, ¿qué nos puedes decir de esta película que realmente es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque yo siento que nos mete en una problemática muy contemporánea de las parejas modernas, ¿no? Curiosamente en Irán. Me sorprendió realmente que se dieran estas situaciones en Irán, ¿no? O sea, tenemos la idea de que Irán es una ciudad muy retrasada y en realidad es una ciudad moderna, es una civilización milenaria que yo diría que se parece mucho a México. Pero a ver, cuéntanos. Claro, bueno, creo que esta película tiene la cualidad de que justamente nos muestra otro rostro distinto al que estamos acostumbrados de Medio Oriente, ¿no? Uno escucha en los noticiarios, escucha en los documentales Medio Oriente y pues se imagina desiertos, se imagina todo este orientalismo occidental, de gente con turbantes y camellos y mujeres con velo. Y bueno, la realidad es que Medio Oriente es muy parecido a cualquier otro país de medio ingreso, como lo es México. Y pues como tal se da muchos problemas similares a los que tenemos aquí o en cualquier país en vías de desarrollo. Y pues esta película, antes de entrar propiamente a lo cinematográfico o al universo que construye, quisiera mencionar algunas características notorias del film. Empezando por el director, que logró la hazaña de tener 2 Óscares en la categoría de película de habla no inglesa, lo cual pues es un logro poco común. Lo consiguió Kurosawa, lo consiguió Bergman, lo consiguió Vittorio De Sica y por ahí alguno más, ¿no? Entonces es raro, digamos, que alguien alcance ese nivel y Asghar Farhadi lo logró. Por lo tanto, bueno, también la película ganó Globo de Oro, ganó Oso de Oro en Berlín. Todos BAFTA los... también, ¿no? En Inglaterra creo que también. Sí, tiene toda clase de nominaciones y bueno, también destacar las actuaciones que son, según los críticos, pues de primerísimo nivel. La actriz Leila Hatami, que es la que interpreta a Simin, la madre, ¿no? La madre, la que plantea la idea de divorcio. Me parece que es la mejor actriz iraní viva hoy en día, ¿no? Una mujer increíble. Comparable con cualquier gran actriz de Hollywood. Y yo creo que el potencial de esta película radica en el guión, principalmente. Creo que esos diálogos, esas discusiones que construyen todo el marco de hilos tensores de la película, es
lo más deslumbrante. Farhadi también escribió el guión. Sí, ¿verdad? claro, Asghar Farhadi es el guionista. Y bueno, empezando por el título, con la palabra separación, yo creo que ahí es de donde podemos centrarnos para desarrollar distintos temas, porque no es una separación. Evidentemente se centran en el divorcio, pero también se habla de la separación que existe en esa sociedad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Ujú. Hay una separación de clases sociales entre la pareja de clase media y la pareja de clase baja. Hay una separación etaria entre los adolescentes, los adultos y el adulto mayor, ¿no? Hay también una serie de separaciones. Hay separaciones entre los sanos y los enfermos, ¿no? La mujer que padece este aborto y el abuelo que tiene el Alzheimer muy desarrollado y, bueno, los otros personajes que gozan de salud. Y, bueno, en estas separaciones es una lucha constante entre todos los personajes por reducir esas brechas o por ampliarlas. Y en ese sentido, bueno, creo que este guión tan bien elaborado plantea todas estas posibilidades y creo que todos los espectadores nos sentimos un poco frustrados todo el tiempo porque no podemos tomar partido plenamente por alguna de las líneas, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver con qué tanto conozca uno la realidad que se vive en Irán. Depende mucho de eso, es por quién te inclinas más en todos estos conflictos. Pero finalmente, pues es un marco en el que pues todos los personajes son muy complejos, muy ricos y son muy humanos. Todos tienen virtudes y defectos, ¿no? Lo cual que creo que va otra vez en sentido a elogiar el guión de esta elaboración de personajes y de los actores, ¿no? Ahora, pero yo lo que diría es que es un guión universal, porque yo siento que nos podemos identificar de una manera con cualquiera de los personajes, ¿no? Digo, tú dices que cuesta trabajo identificar por la complejidad de las personas, pero muchas veces uno se identifica a partir de la experiencia que uno tiene y a partir de ahí uno dice, no, pues me pasó como al papá, me pasó como a la niña, me pasó como a la mamá, me pasó como... Entonces como que sí, no es que tomes partido, es que te identificas con los personajes, ¿no? Y ciertamente es una película basada en la interacción de los personajes más que en los aspectos visuales, ¿verdad? Pero ¿por qué no entramos un poquito en el análisis de la película como artefacto audiovisual? Sí, claro. Pues justo en esa línea, ¿no? De la interacción de los personajes también creo que motivas más como que hasta obliga la interacción con el espectador mismo y está apoyado justo por la cinematografía que apoya en diversos puntos la idea principal del guión que, bueno, ahorita puedo mencionar como dos momentos en particular, que uno es el inicio, en donde están en la sala con el juez y pues donde sabemos cuál es el conflicto, ¿no? Que la madre, Simin, se quiere ir a otro país para que su hija tenga mejores oportunidades, pero el padre se quiere quedar porque tiene que cuidar a su papá que está enfermo. Entonces, en ese momento, están sentados los dos viendo hacia la cámara y la cámara está en la posición del juez, ¿no? Entonces, por lo tanto, al poner la cámara en la posición del juez, pone al espectador en posición del juez, el que va a decidir. Está construida, como decíamos, de tal modo de que cada uno, si hacemos el ejercicio y nos ponemos en su lugar, vayamos justificando las acciones de cada uno, ¿no? Si hiciéramos el ejercicio, yo creo que se podría justificar todo. Pero al final, deja la decisión, ¿no? Al espectador. Tú vas a ser el juez de esta historia y vas a decidir, incluso vas a decidir el final. Claro. Porque en la última secuencia, en la última escena, también la hija se llama Terme, está viendo, no directamente hacia la pantalla, pero también está con el juez y el juez está detrás de cámara y es también, ¿no? El espectador el que debiera escuchar la respuesta, ¿no? Pero se sale. Pero nunca la escucha. Sí, no. Se sale y entonces ahí es lo que digo, como que obliga al espectador a decir, pues yo creo que lo que pasó esto. Pero igual, si intentamos hacer el ejercicio,
se quedó con la mamá. Creo que podría haber puntos suficientes que respaldarían esa teoría, esa hipótesis, pero también creo que puede haber cosas como información suficiente para respaldar, se quedó con el papá, ¿no? Sí, porque el conflicto del divorcio en la primera secuencia es precisamente con quién se va la niña. Sí, Y es un conflicto permanente durante toda la trama, ¿no? Y incluso Sí. el personaje de la hija, que también es magnífica la actriz. sí, Claro. sí. Esta actriz joven, qué barbaridad, qué manera de transmitir emociones, ¿no? Ujú, Y de situarse en el papel, ¿no? De una niña que lo que quiere es que sus padres permanezcan juntos, que es lo que quieren todas las niñas, ¿no? claro. Aunque muchas veces, pues no se puede, ¿no? O sea, y en eso consiste la maduración de una persona que, al final, parece ser que ella va a tomar la decisión, ¿no? Sí, Pero sí, como sí. bien dices, en el guión nos delegan esa responsabilidad, ¿no? Al espectador, ¿no? O sea, a darle solución al Claro. conflicto, ¿no? Sí. Y eso es genial desde mi punto de vista, ¿no? Sí, no, pues es que como dices, o sea, con base en la experiencia anterior de uno mismo, va a decir, no, pues a mí me parece que se va por acá, ¿no? Y ya así queda, ¿no? Es como que yo siento que... Y sabemos que la Objetivo. niña va a tomar la decisión, porque Sí. la niña dice, sí, ya sé, ¿y cuál es? Y no te dicen, ¿no? Y entonces te mantienen en esa tensión, Sí, ¿no? también las tira. Y luego todavía, y eso también me pareció algo que nunca yo había visto, que pasan los créditos y todavía está la secuencia de los actores, pues en una situación en donde tú estás queriéndote identificar con alguno de ellos, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Y entonces la película nunca termina de terminar, ¿no? O sea, ¿no? Sí, no, sí. Hace sufrir al espectador, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, pero a ver, entonces, como película, ¿cómo lo vamos a ver la imagen? Es una película que no es de bajo presupuesto, como las otras que hemos visto de Irán, en donde realmente se hacen con 4 pesos. Esta parece que ya es una producción mucho más profesional. ¿Qué nos puedes decir de la producción? Es una producción mediana, digamos. Costó $500,000. Que bueno, aquí como mexicanos se nos puede hacer mucho dinero, pero en términos hollywoodenses, una película promedio cuesta entre 10 y 12 millones. Entonces, realmente para estándares de una película oscareada, es de bajo presupuesto. Ok. No obstante, si lo comparamos con nuestras producciones, pues sí es mucho más. Y en general con el promedio iraní, sí es alto. Ahora bien, sí tiene muchas diferencias con otras películas que hemos visto. Es una película que usa actores profesionales, cosa que a lo mejor un Majid Majidi o una Samira Makhmalbaf no hacen, ¿no? Ellos sí se van a buscar gente real. Tiene un realismo, pero no es a la manera neorrealista italiana como hacen muchos directores de Irán, sino que su realismo está más centrado en lo cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, uso de la cámara en mano, que se ve de repente cómo tiembla un poquito la imagen, o O tomas muy cerradas, ¿no? tomas muy cerradas, o por ejemplo, usar locaciones. Estos juzgados cuentan que utilizaron una escuela pública de gobierno para hacer como el set del juzgado, y pues sí te da esta sensación de que es un edificio público real. Y bueno, también tiene recursos pues que podríamos calificar como poéticos. Sobre todo, bueno, siguiendo lo que propone Héctor del análisis de la escena del principio y la escena del final, empezamos viendo desde estas tomas muy bonitas, ¿no? Que son las subjetivas imposibles. Empezamos viendo desde el punto de vista del escáner cómo pasan los documentos, ¿no? Exacto. Ya desde ahí te mete en el mundo burocrático, en el mundo jurisprudencial y lleno de, bueno, lo que ya conocemos aquí. El ¿no? papeleo. El papeleo. Y que ya sabemos que se va a complicar la cosa desde ahí, ¿no? Aquí son muchas personas las que pasan, ¿no? Muchas Ajá. identificaciones. Sí, ¿no? o sea, es la burocracia, ¿no? Ahí ya se ve. Y es una manera muy poética, ciertamente, de retratar la burocracia, que por cierto se retrata muy poco en el cine, ¿eh? Ujú. La burocracia se retrata muy poco y en este caso magistralmente a través de estas imágenes de escáner, ¿no? Sí, claro. Y luego esa discusión que a mí me parece una verdadera clase de guión, cuando empiezan a discutir estos dos. La cámara está fija, no hay un alarde de
de movimientos. movimientos, ¿no? Es algo muy sencillo y todo está sostenido por la discusión. Y bueno, este diálogo maravilloso cuando esta Simin, Leila Hatami, le dice, tu padre ya ni siquiera sabe que tú eres su hijo. Y él le responde, pero yo sí sé que él es mi padre. ¡Pum! ¿No? Ese tipo de escritura tan fluida, tan natural, pero que es tan impactante. Y de una profundidad ética que Claro. te pone a pensar realmente lo que significa ser hijo, ser padre, Sí. ¿no? Y ser suegra o ser, ¿cómo se llama en este caso? La nuera, La ¿no? nuera, Sí. ¿no? Y que también, bueno, ahí uno a lo mejor si no conoce la realidad de Irán podría pensar que este personaje de Simin es a lo mejor un poco egoísta, ¿no? Así como, pues, ¿por qué él le va a exigir a su esposo que deje a su padre, ¿no? Eso es algo muy duro. No obstante, pues ya que conoces que a las mujeres en Irán pues se les trata de forma muy desigual y que muchas enfrentan problemas muy serios, pues también la comprendes, ¿no? También dices, es lógico que ella quiera a lo mejor, no nada más para ella, sino para la hija, que ya entra en la etapa de la adolescencia, ya está por convertirse en mujer. Y bueno, también hay una realidad muy dura para ese sector de la población, ¿no? Entonces, yéndome a la escena final, donde ya vimos el proceso de desgarre que hubo en esta familia, porque es una familia que termina por estar completamente destrozada, se ve visualmente cómo está construido el plano, la separación. Tú ves a Leila Hatami de pie, detrás de la puerta, y ves a Nader, a Peyman Moadi, frente a ti sentado. O sea, hay una diferencia entre los dos. Sí. Está la puerta en medio y está la gente pasando. Hay una separación. Hay una separación visual que acentúa... Y física, pues. Y física que acentúa la separación que... Moral. Se dio en todo el film y además la separación enfatizada por los títulos que separan al uno del otro, ¿no? Y bueno, un detalle curioso que pues están vestidos todos de negro al final, el luto porque lo que probablemente sucedió es que falleció el abuelo. Entonces, bueno, también hay otra separación, ¿no? Entre la vida y la muerte. Ese tipo de detalles son lo que a mí me parece donde se preserva ese espíritu poético del cine iraní. Sí. Y luego, bueno, esto que mencionas también, las tomas dentro del departamento también sugieren esta separación, ¿no? Está lleno de biombos, de separaciones, o sea, siempre está alguien en otro cuarto, no sé. ¿Tú cómo viste esta interacción dentro del departamento de la familia clase mediera, que es donde se da el acontecimiento que después va a dar lugar a todo este proceso legal muy complicado realmente, ¿no? Porque se está acusando al esposo de asesinato, ¿no? Sí, claro. Sí, pues también es bien importante pues sí, como tal, en el espacio, porque es como el lugar, ¿no? Del papá y de la hija, y que es como este otro personaje, Razieh, y su hija, pues son invitados ahí, ¿no? Entonces, como que es una forma de accesar un poco a ese círculo, ¿no? Sin pertenecer. Pero en esa como dinámica, lo que más me llama mucho la atención es las sutilezas que van como construyendo la historia y por ende poniendo al espectador, ¿no? A través del punto de vista de la hija, ¿no? De Termeh, es como se va delegando información, no nada más con su mirada, porque ella mira, por ejemplo, cuando, bueno, me parece que ella lo mira, cuando el papá le entrega la libreta a la niña, que luego esa libreta va a resultar en que tiene dibujos como de violencia intrafamiliar, que va a afectar a la otra familia, ¿no? Al otro personaje. Entonces, como que el papel de Termeh va construyendo, digamos, ciertas verdades, ¿no? Es la que se da cuenta, oye, papá, es que tú sí sabías. Mentiste. Tú mentiste, ¿no? Y se vuelve un juez moral de la familia, ¿no? Claro, sí, ella es la que se va dando cuenta, pero primero vemos su mirada,
de que ella ya se está dando cuenta hasta que llega en el punto en el que le dice, es que, oye, yo me di cuenta de que estás mintiendo, ¿no? Entonces, como que esa dinámica que sucede dentro de la casa casi siempre, porque es donde más interacción hay entre entre Nader y su hija, ¿no? Pero lo interesante es que la hija termina por mentir por él. Sí. Porque finalmente ella dice que sí le dijo, cuando en realidad sí había escuchado, ¿no? Claro. Entonces ella de alguna manera participa también de este conflicto, ¿no? Y entiende las razones del padre, ¿no? Porque le dice, pero ¿por qué mentiste? ¿No? Le dice. Uh-huh. Entonces, porque pues en un juicio, sabes o no sabes, y si sabes, son 3 años de prisión. Claro, es que está en un momento crítico de, pues sí, de crecimiento, ¿no? En el que pues va aprendiendo de cómo es su papá, pues eso, miente para salvarlo. Y incluso eso pasa un poco antes, creo que cuando están en una como estación, en el hospital, la mamá Simin también como que de repente lanza comentarios para sacar del apuro al papá, ¿no? Y eso es lo que después la hija va aprendiendo, ¿no? A apoyarlo a través de comentarios que pues en realidad no son tan reales, ¿no? Oye, y también otro personaje que me llamó mucho la atención, pero que no hemos mencionado, es la niña, ¿no? La niña, la hija de la cuidadora, Ujú. ¿no? Que también es un testigo, ¿no? Se Sí. convierte en un testigo. Y una víctima. Y una víctima. ¿Por qué no platicas un poquito de este personaje que también me parece, Sí. pues, muy puntual, ¿no? Y marca estas separaciones de las edades que tú decías, ¿no? Sí, bueno, ese personaje me gusta mucho también porque es un elemento de tensión, ¿no? En la película. Y además creo que sirve para ilustrar lo poco capacitado que está el personaje de Razieh para el trabajo que le dan, ¿no? Ujú. Que es el de cuidar a este hombre. Además que hay una serie de limitaciones incluso religiosas, porque ella no Claro. lo puede atender porque es mujer. Porque es ¿no? mujer y porque, bueno, no le puede cambiar la ropa. Y recordarán esta escena donde la niña empieza a jugar con el tanque de oxígeno, que lo abre y lo cierra. Sí. O sea, Sí. ahí hay un riesgo muy grande, ¿no? Que a lo mejor puede ser hasta gracioso en ese momento, pero si lo piensas en el contexto, Lo pudo haber matado. lo pudo haber matado, ¿no? Entonces, sí es un personaje que igual genera una brecha, pero que es lindo también porque se hace amiga de Termé. Y están jugando el día que va a entregarle el dinero y que, bueno, Razieh, la mujer que sufre el aborto, se niega a jurar sobre el Corán, Claro. que él es el responsable, ¿no? Oye, en ese respecto, ahorita recuerdo, creo que también es que existe la separación entre esta amistad, porque justamente en esa escena hay un plano en donde Termé la mira y la niña la está viendo como Enojada. muy enojada, Sí. ¿no? Como que parece que también esa relación se fractura. Cierto, sí, completamente de acuerdo. Ahí también hay un desgarramiento, ¿no? Muy triste también porque las dos son inocentes y las Claro. dos se hubieran sido amigas de no ser por la situación, ¿no? Ujú. En fin, bueno, pues nos quedan muy poco tiempo. Saben ustedes, es un programa de radio y entonces tenemos que cerrar el programa, pero pues tenemos un minuto. En un minuto, ¿cómo podrías tú dar un mensaje al auditorio respecto a la película? ¿Por qué es recomendable? ¿Qué podemos aprender de esta película? Bueno, yo creo que es una película ideal justamente para debatir temas de género, temas de clase social, temas etarios. Y además de eso, pues creo que es un recordatorio de que el cine funciona como un espejo de nuestra propia realidad y que podemos aprender de nosotros mismos con estas películas que nos llevan, justamente como dice Héctor, a volvernos jueces, queramos o no, de este tipo de situaciones. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo cerrarías? ¿Y de qué manera podríamos recomendar esta película a nuestra audiencia? Pues es que creo que es un gran ejercicio de la complejidad de los problemas éticos, ¿no? Y también, o sea, ahí la figura del juez es muy importante porque, bueno, como decíamos, es también el espectador, pero el personaje del juez también en ocasiones está en muchos aprietos, entonces en esta complejidad tiene que ser frío, pero a la vez empático, ¿no? Como que frío no lo suficientemente para tener distancia de ambas familias, pero empático para saber justamente, ¿no? Si el papá sabía o no sabía, pues eso dice mucho, ¿no? Y tiene consecuencias legales. Entonces, ahí, como mencioné al inicio, como que uno puede hacer el ejercicio y puede ir justificando los actos de todos, pero también a la vez
es algo que también, si es un problema ético, en este caso en un juzgado o que tiene que tener una resolución, pues hay que tener a veces la cierta distancia, ¿no? Aunque probablemente, como lo plantea la película, muchas veces no haya una solución concreta, ¿no? Como aquí. Ok. Muy bien, pues invitamos a toda nuestra audiencia a ver esta película que realmente nos sumerge en toda una problemática ético-moral de las familias contemporáneas, ¿no? Uh-huh. Y pues a ver cine, que aprendemos mucho acerca de, ¿no?, la vida y la sociedad, ¿no?, a través de las películas. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima ocasión. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos sigan y nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Bye. Cine, Análisis. reflexión, Cultura. conversación, Diálogo. inspiración, Historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran.